Muy buenas noches a todos. Un placer tener de vuelta acá. Sé que charlamos un poco en volver a empezar. Y en esta ocasión, ya con el profe Irala, vamos a presentar dos casos de anestesia en neurocirugía. Nos van a acompañar el doctor Elías, el doctor Monse y el doctor Luis. Vamos a empezar entonces primero con Luis. Adelante, por favor. Bueno, yo le estaba hablando un poco sobre biopsia estereotáxica y la técnica de anestesia que utilizamos en este caso es el bloqueo de calpe o bloqueo de escalpe, más sedación. Bueno, la biopsia estereotáxica, para hablar un poco, para algunos que no conocen, es un método preciso para obtener tejido cerebral de forma mínimamente invasiva. Eso ayuda a que el paciente tenga una recuperación más rápida, que esté menos tiempo internado, o sea, menor tiempo de internación y eso. Adelante. Sí. Bueno, para definir qué zona se va a tomar la biopsia, al paciente se le coloca como una corona que tiene unas coordenadas, ¿verdad? Que eso se coloca en quirófano bajo anestesia local. Posteriormente, al paciente se lo lleva a una tomografía, o sea, al tomógrafo, y se ven las coordenadas y la lesión cerebral, se comparan. Después se vuelve al quirófano y gracias a las coordenadas que se pudieron obtener en la tomografía, se puede hacer la biopsia de forma precisa, ¿verdad? Mediante trepanación, ¿verdad? Y como el hueso y el cerebro no duelen, generalmente por eso es suficiente ya la anestesia local. Bueno, acá se podemos observar el dispositivo, ¿verdad?, que se le coloca al paciente, la corona para la obtención de las coordenadas, ¿verdad? Bueno, la técnica consiste en el bloqueo de 6 nervios: el supraorbitario, supratroquear, cigomático temporal, auriculotemporal, occipital mayor y occipital menor. Acá tenemos la imagen, la ubicación de los nervios. Se puede utilizar bupivacaína a 0,25% y se puede utilizar 20 cc por lado, ¿verdad? Generalmente con esto ya es suficiente ya. Las ventajas: estabilidad hemodinámica, analgesia por lo menos 24 horas. Eso permite que se utilicen menor cantidad de fármacos por vía endovenosa o opioides. No altera tampoco el estado neurológico, por lo que proporciona condiciones ideales para una adecuada valoración postoperatoria. Otra ventaja que tenemos también con esta técnica es en el traslado del paciente entre el quirófano y la sala de tomógrafo, que como el paciente está con una sedación mínima nomás, el paciente respira por sí solo, no hace falta, o sea, en comparación a una intubación, o sea, puede hacer también una anestesia general de intubación, pero ahí tiene que tener el ambú, a lo mejor el tubo se mueve, o sea, puede haber muchas más complicaciones. Y eso es todo. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo que hacer al doctor Luis? Yo quiero hacer alguna esta cuestión de la neuronavegación se hace primero tomando una tomografía del cráneo
en esa tomografía se precisa en la imagen tomográfica el sitio de la lesión. Luego eso se traslada a un dispositivo que se llama de navegación, que permite trasladar esa imagen en tiempo real en la cabeza del paciente. Ahora, esa corona de la que vos hablas se llama cuadrante de Manfield y permite sujetar la cabeza. En realidad, lo que allí duele es el hueso. La dura madre no duele, pero el hueso sí duele, la piel, el hueso. Y son tomas de procesos patológicos que están instalados en superficie. Y generalmente son pacientes que tienen un grado de conciencia que en el score de Glasgow está entre 13 y 14, a veces 15. Uno puede comunicarse con el paciente. Otras veces el paciente es ansioso y en ese caso necesita una sedación. Ahora, la anestesia local te permite controlar el tema de la instalación de la cabeza en el cuadrante, pero la ansiedad del paciente y también el hecho de tener sujeto la cabeza tiene un impacto sobre la columna cervical. En teoría, son procedimientos cortos que no van más allá de la hora, pero algunas veces van más allá de la hora y el paciente empieza a incomodarse. Entonces, algo que se hace es dos tipos de sedación. Una es solo con Ritalino, solo con Ritalino a objetivo de concentración, digamos 0,05 sitio efecto. Y uno puede llegar a 0,1 de 0,1, 0,15 de concentración sitio efecto. Y eso sobre todo permite esa incomodidad que se produce sobre la columna cervical. A veces está sujeta, pero acá el cómodo. Y el otro, y eso también te permite comunicarte, porque la conciencia no afecta a la conciencia del paciente. Y la otra técnica que también es eficaz es la de inmediatomidina. La de inmediatomidina que uno puede hacer, solo que es más lento. El proceso es más lento. La de inmediatomidina que te permite que es sedativo y analgésico también. En algunos casos, incluso, digamos, 10% del paciente, el Ritalino no es suficiente. Uno tiene que sumarle otro sedativo. Y en ese caso, para no crear un trastorno de conciencia, porque uno tiene que comunicarse con el paciente, es mejor la desmelanina que el midazolam o el fluoruro. De hecho, que hay una técnica de anestesia con el cráneo abierto, ¿verdad? Tumores superficiales que están localizados en áreas
cercana al área de Broca, que se hace con una técnica paciente dormido, despierto, dormido. Ahora, esa es una técnica para una craneotomía, esta es una técnica para inducción. Pero no obstante, la sedación, como les digo, es necesaria. Y con la desmedetomidina lo que se hace es 0,5, alrededor de 0,5 microgramos kilopeso de inducción en aproximadamente 10 minutos, por el tema de la radical, la estabilidad hemodinámica, a veces la presión se sube y luego baja, ¿verdad? Y luego a la jeringa eléctrica 0,5 a 1 microgramo kilopeso hora. Y con eso generalmente se consigue una sedación correcta y que permite a vos hacer que ese paciente en esa situación incómoda, si el procedimiento va más allá de una hora, lo pueda soportar. Porque una vez que empieza a incomodarse es difícil de controlar. Y una consulta, por experiencia, considerando hoy en día la desmedetomidina con todas las propiedades que decís, sería una mejor opción en este caso como opción segundo, digamos. Porque uno encuentra condiciones iguales en los pacientes, ¿verdad? Y mira, puede ser opción 1, ¿por qué no? Pero en el protocolo allí de BICET, ellos empiezan con fentanilo solamente, ¿verdad? Y si hace falta una sedación, lo cual es necesario un 10% para el paciente, le agregan la desmedetomidina. El problema del fentanilo es la depresión respiratoria. Aún estando el paciente y disminuir lentamente la concentración del fentanilo en un paciente neurológico. Estos pacientes neurológicos ya tienen los problemas de la vigilia. Entonces, muchas veces una pequeña cantidad ya le desequilibra profundamente. Pero puede ser una opción 1, la desmedetomidina solo. Considerando que es una anestesia fuera de quirófano, las condiciones de repente no son las mismas que tenemos en quirófano, y lo que vos explicás, el tema de la depresión respiratoria y tipo de paciente que de repente maneja. Ahí yo te quería comentar, profe, porque hablaste del tema de las cirugías en áreas elocuentes, haciendo más o menos una analogía, sabemos que es diferente, pero ¿puedes poner otra vez el SCAL? El bloqueo SCAL. Acá hicimos una serie de casos, no sé si alguien era residente hace 2 años más o menos, cuando con el doctor David Peralta era el que hacía mucho. Una serie de casos y todos terminaron de operar, pero hacíamos la técnica dormido, despierto, dormido. Se le retiraba el propo con REMI, la fase dormida primera era propo, REMI y SCAL. Se le retiraba, se le despertaba y se le mantenía así con la dosis de remifentanilo a dosis de sedación, solamente con el bloqueo local. Que evidentemente en ese momento, así como dijo el profe, todo lo que es dura madre y cerebro no vuelve, y es lo que se va disecando en ese momento. Y con bastantes buenos resultados, luego una vez que se extirpaba todo el tumor, se empezaba el cierre y ya la fase dormida, porque nuevamente ahí hay que hacer la cranioplastia y el cierre de los planos. Pero es justamente en base a la analogía nada más para ver la utilidad. En este contexto lo que querían describir, no sé si puedes repasar nuevamente la técnica, Luis, de bloqueo.
Aparte de las técnicas de sedación, es interesante, pues es un bloqueo muy sencillo que se hace hay que saber los parámetros anatómicos y estos son nervios que están superficiales. Bueno, y se puede hacer una inyección de bupivacaína 0,25%, ¿verdad? Por ejemplo, para bloquear el nervio supraorbital y supratroclear a nivel de la escotadura supraorbitaria, ¿verdad? Se puede inyectar ahí 3 cc. Después, a continuación, en una línea que une el nervio aurículo temporal, que está unos centímetros arriba del trago, con la escotadura supraorbitaria, ¿verdad? En una línea, trazar una línea imaginaria, y en el medio volver a hacer otra inyección de 3 a 4 cc de tu bupivacaína. Ahí bloquea el nervio cigomático temporal, ¿verdad? El nervio aurículo temporal, como ya comenté, 1 centímetro por arriba del trago, por delante de la oreja, siempre aspirando, porque acá tenemos el riesgo, ¿verdad?, de darle a la arteria, ¿verdad?, del mismo nombre. Después, por detrás de la oreja, ¿verdad?, tenemos el nervio occipital menor, ¿verdad? Y entre la protuberancia occipital y no recuerdo el nombre del parámetro anatómico, ¿verdad? Tenemos el nervio occipital menor. ¿Cómo, profe? La mastoide. La mastoide, ahí está, la mastoide. Gracias, profe. Bueno, y en total podemos utilizar 20 cc de bupivacaína por lado. Otra técnica también describe la inyección de anestésico local en forma de subcutánea uniendo los puntos, ¿verdad? Así como si fuera el intercosto braquial que solemos realizar en los bloqueos axilares, ¿verdad? Una vez inyectado en cada punto, utilizar tu anestésico local para unir todos los puntos, ¿verdad? Acá obviamente no se puede hacer, pero más adelante sí, ¿verdad? Y luego de 4 a 5 minutos ya empieza a actuar nuestro anestésico local. ¿Ese más subcutáneo es como un refuerzo? ¿O como técnica alterna? Y como una técnica alterna nomás. Pero generalmente inyectando la anestesia en estos puntos ya se logra ya el bloqueo, un bloqueo apropiado del cuero cabelludo. Ahora, quiero decir una cosa. Como te digo, generalmente se consigue tener una buena anestesia a nivel del cráneo. El tema está en la columna cervical. Porque estos pacientes están así con la cabeza fija, ¿verdad? En decúbito lateral o así, ligeramente en flexión. Y eso cansa el cuello. Por eso lo que es interesante instalar el cuadrante de Manfield con los bloqueos es suficiente. Hacer la apertura del cráneo también. Pero esa situación incómoda acá del cuello es lo que el cuello tiene que hacer. Sí o sí con sedación. Sí o sí con sedación. Entonces, la dexmedetomidina es espectacular, porque no produce depresión respiratoria, solo que hay que esperar. 20 minutos tarda para conseguir, 20 minutos aproximadamente se tarda para conseguir una buena impregnación con la dexmedetomidina, porque le vas a hacerle 0,5 microgramos kilopeso en 10 minutos, a veces en 15, porque hay pacientes a quienes no le afecta tanto hemodinámicamente, pero hay otros a quienes sí la dexmedetomidina le afecta la frecuencia cardíaca, baja de la frecuencia cardíaca de radicalización. Entonces, 10 minutos es un tiempo prudencial, y después 0,5 microgramos kilopeso hora, no minutos, 2 horas. Y si tienen una buena tolerancia, a los 5 minutos le puede alzar a 0,75 hasta llegar a 1 microgramo kilopeso. Y eso te da una tolerancia
sedación, es muy interesante. Solo es de 2 milímetros, nada de eso. O bien opiáceo, y si no es suficiente el opiáceo, le complementar con 20 milímetros. O sea que más o menos te mueves en el. Eso puede ser bastante interesante porque te puede ayudar a disminuir también Tu dosis, claro. Ahora la otra técnica que es también con el paciente despierto, los niños despiertos también tenemos ese problema. El problema es que en el paciente dormido despierto tiene básicamente hay 3 tiempos ahí. El primer tiempo dura 30 minutos a 40 minutos, que es el tiempo que se coloca la cabeza en el cuadrante, que se hace la craneotomía, se llega hasta la dura madre. Eso dura a 30 minutos. Luego está el mapeo. El mapeo, que es la segunda parte, el cerebro ya no es doloroso, puede durar 1 hora, a veces 2 horas. Y allí estamos hablando de 2 horas y media. Después hay que cerrar, ¿verdad? Otra media hora. Son con el tipo con la cabeza ahí, ¿verdad? La cabeza está anestesiada, pero el cuello no. El hombro. Entonces, una cosa que uno tiene que no es perder el tiempo, es conseguir una posición en la que el paciente esté cómodo. Vos estás bien, mira, tu brazo está bien, mira tu hombro, como vale bien el hombro, que el tipo respire bien, él se sienta cómodo ahí sin ninguna sedación todavía, solamente con la anestesia del bloqueo. Una vez que vos le instalaste todo bien, de todo modo, por excelente que sea la instalación, eso dentro de media hora va a empezar a hacer un problema. Y entonces, una vez que se instaló todo, ¿cómo? Voy a comenzar tu sedación. A los 20 minutos voy a estar volando. Y tu paciente está despierto. Y podés hacer que esas dificultades, que si bien se van a presentar más tarde que temprano, sean menos también. Y lo ideal es tener una máscara de laringe, ¿verdad? Por si acaso, en cualquier momento puedes tener una catástrofe. ¿Puedo aportar algo? Yo que hace mucho que no vengo, que no sé si escuché muy bien, profe. ¿Vos sugeriste un bloqueo cervical también aparte del bloqueo que se le hace a nivel o no? No, bloqueo cervical no. No. Sedación no. Ya. No, La última vez que yo, o sea, la primera y única vez que participé, que fui a PQC, se le tuvo que intubar al paciente, porque no toleró para nada el arco ese que se le pone, ¿verdad? No se le pudo sedar y se le tuvo que intubar porque no había forma, no toleraba con toda la sedación posible, no pudo tolerar el paciente y se le tuvo que intubar. Y es de la misma, es de la estereotaxia. Sí, Sí. habría que ver, no lo que, para aclarar nomás, lo que el profe quiso explicar es que la sensación de disconfort se da por la tracción cervical debido al posicionamiento de los cuadrantes. Sí, sí. O sea, entonces no es suficiente el solo bloqueo, hay que complementar justamente con una técnica ayudante, una buena sedación. Y en ese contexto habría que revisar porque pudieron haber sucedido varias cosas. Porque si este bloqueo está bien hecho, la anestesia de toda la piel tiene que estar cubierta. Lo que le va a empezar a doler va a ser probablemente pero siempre complementado, porque hay que ver también el tema de la posición, cómo le tironear, etcétera, etcétera. Habría que evaluar el caso, porque así como te digo, la evidencia que nosotros tenemos, no sé si estuvo alguien en esos casos de unos cañetes no residentes, anestesia, ahí está Sala, tu experiencia si puedes contar de esta cirugía de Peralta, ahora le hacía mucho. Sí, yo recuerdo así mismo, ese fue con Pablo Laringa, profe. Sí. A la Laringa, pues llegué y le hizo el escal, funcionó súper bien. Se le despertó en los 3 tiempos, como con el tiempo terminó así como tenía que hacerlo. El tema es justamente ver bien los parámetros anatómicos y hacer bien las infiltraciones a las concentraciones y volúmenes
están establecidos para que sea efectivo el bloqueo. ¿Sí? De paso les invito a leer el artículo, está publicado en nuestra revista, ¿sí? Una serie de 6-7 casos de reporte de casos. Y la técnica está bien detallada. No sé, profe, si pasamos al siguiente tema. Buenas noches a todos, profes, jefes, compañeros. Bueno, ahora nos toca a nosotros traer una revisión bibliográfica. Le traemos un caso de anestesia total intravenosa en una cirugía un poco de un tumor raro, este es un neuroblastoma. Nuestro tutor es el profe José Gala, el jefe Javi también, que nos ayudó bastante para preparar este caso. ¿Sí? Y acá está el caso. Buenas tardes a todos. El tumor neuroblastoma es una neoplasia maligna de la cavidad nasal que se genera en el neuroepitelio olfatorio. Así como introducción más o menos, se da entre la segunda y la sexta década de vida. Siguiente. Bueno, y nosotros le traemos un caso clínico de un paciente masculino de 29 años, de una profesión ayudante de construcción, con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y también toxicomanías positivas, aparte de alergia a litroquina. El cuadro inicia un año antes del ingreso del paciente. Él se exponía habitualmente al yeso, por lo cual eso afectó a los ojos y a la nariz, por lo que progresivamente presentó exotalmos del lado derecho, también episodios de epistaxis que no se podían controlar fácilmente, cefalea opresiva, ageusia y anoplia. Siguiente. En cuanto al examen neurológico, el LAJO no estaba alterado, 15 de 15, las funciones mentales estaban íntegras, pero a la exploración de los pares craneales sí se ve afección, ¿verdad? En cuanto al par craneal 1, anosmia total, al par craneal 2, amaurosis del ojo derecho. En cuanto a los pares craneales 3, 4, 6, la pupila derecha se encontraba refléctica. También se vio que el reflejo consensual estaba conservado bilateralmente y la mirada primaria tenía un estrabismo divergente, a expensas de una deformidad en la órbita derecha. En el par 5 tenemos la ageusia y en el par 7 una simetría facial. En cuanto al resto de los nervios craneales estaban sin alteraciones y el resto del examen físico también sin alteraciones. El paciente no tenía predictores de vía aérea difícil, aparte de los estudios de laboratorio se encontraba todo dentro de los parámetros normales, pero a la resonancia magnética que se le había realizado se encontró una lesión bastante grande, vascularizada, que desplazaba el globo ocular derecho y aparte invadía los senos paranasales. Se realizó una toma de biopsia y se diagnosticó por medio de anatomía patológica una especia de neuroblastoma. Cardiff C, que sería ya invadiendo la base del cráneo. Como un plan quirúrgico se realizó una embolización y una resección de esta lesión, y como plan anestésico se decidió optar por la anestesia total intravenosa con monitorización invasiva. El paciente se catalogó como ASA 2 con alto riesgo quirúrgico y alto riesgo hemorrágico. El paciente, más o menos para relatar cómo fue el manejo anestésico, ¿verdad? El paciente ingresó a las 9:40 horas, se realizó la monitorización que siempre solemos hacer, ¿verdad? Con la presión arterial invasiva, electrocardiograma, también pulsoximetría, termómetro maxilar y el tren de 4. Los signos vitales al ingreso fueron una PA de 127/91, estaba muy dinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 13 respiraciones por minuto y una saturación de 97 con PO2 al 21%. Se realizó la dilución con propofol y subfentanilo para alcanzar una concentración plasmática de 3 mg por ml y de 0,7 nanogramos ml respectivamente. Se administró lidocaína 60 mg y rocurone 40 mg
y se inició la monitorización neuromuscular en la modalidad de 34, como habíamos mencionado, y al obtener 0% se realizó la laringoscopía con videolaringoscopio y se procedió a intubar exitosamente con un tubo endotraqueal número 8 y se mantuvo ventilación mecánica controlada por volumen. Bueno, continuando lo que sería este relato de este caso clínico, empezó continuando con la embolización de la arteria carótida interna derecha en este caso. También se realizó una monitorización ya posteriormente de la intubación, una monitorización ya invasiva de la presión arterial. También se le hizo una prueba previamente, se le monitorizó también la profundidad anestésica, que justamente en estos casos de neurocirugía es muy importante, y más aún cuando hacemos IVA, ¿verdad? Importante destacar la monitorización de la anestesia justamente. Que se usó el electroencefalograma procesado line y el no procesado del monitor de anestesia, que sería de la marca Máximo, que algunos conocerán porque el jefe viral, aquí no, pero usa otra para la cardiocirugía, ¿verdad? Justamente. Entonces, más o menos algunos están familiarizados con este sensor. También se le hizo monitorización de gasto cardíaco no invasivo, sonda urinaria, catéter venoso central, colocados con ecografía, y 2 accesos venosos periféricos de alto flujo. Más o menos el manejo similar al que hacemos acá también a la hora de hacer neurocirugía, excepto por quizá la monitorización de la profundidad, ¿verdad? Que a veces justamente no tenemos con este equipo. Al término de la embolización se colocó un bloqueo de escape, justamente que ya mencionó el compañero. En este caso se usó ropivacaína 75 miligramos con dexmedetomidina 70 microgramos previo al pinchazo y posicionamiento del paciente, justamente como se había comentado esto, para la analgésica lingual también del paciente. Ya después se inició la recesión transcraneal y posteriormente ya se hizo la enucleación del globo ocular, que como vimos en la imagen ya el tumor había invadido el ojo derecho y por lo tanto se resecó esto. Siguiente. Ahora, nuestro mantenimiento de este caso fue justamente con Propofol y nuestro opioide, que fue el sulfentanil. En este caso el Propofol, lo que se usó una concentración plasmática de 3 microgramos por ml durante la embolización, ya después fueron aumentando a 3,5 a 4 microgramos por ml, justamente por la intervención neuroquirúrgica, y ya al final fueron disminuyendo, ¿verdad? Justamente este caso, le trajimos porque habla de todo cómo fue variando su mantenimiento, ¿verdad? Justamente ya con su monitorización, en ese caso importante para ir graduando nuestra anestesia. El sulfentanilo, que con una concentración plasmática de 0,2 nanogramos por ml durante la embolización y ya después a un 0,3 nanogramos por ml en la última fase. También ellos usaron dexmedetomidina, justamente 0,2 microgramos kilogramos hora, un total usaron 85 microgramos, justamente había mencionado como un ahorrador de opioides. Justamente ellos mencionaron que utilizaron esto y que suelen usar en su hospital, y ya van a usar norepinefrina a dosis respuestas a un máximo de 0,2 gamma, fue lo que llegaron. El sangrado total de esta cirugía fue de 2.300. Se le administró a 1 gramo previo a la presentación de mayor cantidad de hemorragia durante la resección, más o menos, y se le aplicó, usaron ellos Rinker más 3 volúmenes de rojos en un total de 360 ml de sangre y un resultado de ingreso de 8.000 más 8.000. También usaron gluconato de calcio y tomar respectivas gasometrías, que les dejé acá como muestra que la verdad que no hubo un cambio así demasiado drástico en su control de la gasometría. También destacar que
A la hora de las neurocirugías es importante mantener estos controles, tanto la monitorización de la anestesia, si usamos IVA justamente, el control de gases, ¿verdad? Justamente. ¿Siente? Y a manera ya de culminar, ¿cuáles son nuestros objetivos a la hora del manejo anestésico? Facilitar el tratamiento definitivo de nuestro paciente, ¿verdad? Mantener la presión de perfusión cerebral, justamente. Evitar cambios bruscos en la presión transmural y circulación cerebral. Ahí entra en debate el uso de TIA versus gases, ¿verdad? Justamente. Que según estuvimos investigando, muchas cirugías o neurocirugías de otros países, de artículos están usados con más activas, justamente, más que de volátiles. También prevenir manejar el edema cerebral, utilizar monitorización neurofisiológica multimodal, que es justamente importante en este tipo de anestesia, optimizar la fisiología sistémica, el la oxigenación y medio interno, anticipar y manejar situaciones de crisis y prevenir el dolor postoperatorio y complicaciones del paciente. A manera de anexo, le quería agregar este artículo justamente que compara o habla de cuál es mejor, si la halogenada o anestesia total endovenosa en neurocirugía, que es de la revista chilena, que publicado en el 2020. Y acá les agregué, o sea, le quiero comentar más o menos las ventajas de cada uno, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la TIVA? Menor frecuencia de náuseas y vómitos, rapidez y calidad del despertar del paciente. En nuestro caso clínico, la cirugía duró 12 horas, por lo tanto fue llevado directamente intubado a cuidados intensivos, por lo tanto no es un punto a resaltar, pero sí es la ventaja de justamente la utilización de este tipo de anestesia. Y el protocolo produce menos episodios de hipotensión, más que los halogenados, ¿verdad? Disminuyendo también el compromiso de la presión de perfusión cerebral. Ahora, a la hora de usar la anestesia general, la ansiedad en este tipo de cirugía, ¿verdad? O en general, sabemos que es más económica, ¿verdad? Es segura para nosotros, más conocido, y nos ayuda a ahorrar los medicamentos no venosos. Entonces, ambas técnicas, tanto la general, la ansiedad como la TIA, pueden ser utilizadas en procedimientos neuroquirúrgicos y siempre vaya a depender del equipo de anestesia, ¿verdad? Con cuál está más familiarizado y por su experiencia. Y en aquellos pacientes con un compliance cerebral disminuido, hay estudios que indican que es mejor priorizar protocolo que a los bases. Eso es todo, muchas gracias. Yo quería aprovechar la presencia acá del profe. ¿El anterior? Ahí, no, el siguiente, el de la revista. Ahí, profe. Tu opinión al respecto. Y una cosa es, ¿Qué opinas? una cosa es la anestesia del paciente con hipertensión intracraneal. El paciente tiene hipertensión en el cráneo, que está el hueso, allí hay tres cosas. Está el parénquima cerebral, el cerebelo, la sangre, vasos sanguíneos, ¿verdad? Y líquido cefalorraquídeo. Esas tres cosas no pueden expandirse. Si uno empieza a crecer, el otro se tiene que desplazar. Entonces hay un mecanismo de compensación que suele verse con los tumores. Y estos, si están instalados en la zona cortical, generalmente el primer signo suele ser la cefalea, pero esa uno lo trata de manera así banal, hasta que un día convulsiona y allí lo traen al hospital y se encuentra que tiene un tumor, ¿verdad? Y luego están los tumores que están por debajo de la tienda del cerebelo, que son del cerebelo, ¿verdad? O del tronco del cefalo. Eso tiene otro manejo, porque allí se encuentran los pares craneales. Muy bien. Ahora,
así, grosso modo, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión endocraniana, cuando tiene hipertensión endocraniana que está controlada, eso quiere decir que tiene un score de Glasgow. Generalmente le dieron corticoide hace ya 15 días, ya anda tomando corticoide y diurético, y con eso se controló la hipertensión endocraniana. Entonces va a una cirugía programada. Ese es un paciente, pero ya tiene hipertensión endocraniana. Y el otro, el otro problema que podemos tener son los procesos vasculares, aneurismas, malformaciones arteriovenosas. Muy bien. La clave de toda la anestesia es que no se pierda la autorregulación, que el cerebro controle su circulación. Muy bien. Los halogenados son vasodilatadores. Y por lo tanto, no deben usarse cuando hay hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el TIVA es muy caro, ¿verdad? Entonces se hace TIVA más manitol y esas cosas, ¿verdad? Para deshidratar al paciente. Y una vez que se hace la craniotomía, se corta la dura madre, ¿verdad? A partir de allí ya no duele más. Y también hay un orificio por donde el cerebro puede salir, ¿verdad? Bueno, y se puede también, el cirujano puede llegar hasta uno de los senos donde se encuentran las velocidades aranioideas y absorber allí líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso ayuda también a disminuir la tensión. O también se puede colocar un catéter en el espacio subaranoideo a nivel lumbar. ¿Estamos? Entonces, usted le hace TIVA, inducción con propofol, fentanil, rapifen, lo que ustedes quieran. Relajante, intubación. Seguimos con TIVA. Cuando se hace el SCAD, el cuero cabelludo es muy sangrante. Yo estuve en muchas neurocirugías, traumatismo cráneo, todo lo que sea, pero nunca mi paciente salió más de 2 litros, como en este caso, ¿verdad? Más, bueno, hay unos clamps. Cuando se corta el cuero cabelludo, se coloca rápidamente sobre el borde libre del escal, ¿verdad? Y eso detiene el sangrado del cuero cabelludo, que es el que más sangra. Y luego se usa la ledra para decolar el cuero cabelludo hacia uno y otro lado y dejar la tabla ósea expuesta, ¿verdad? Ese gesto también es muy doloroso, y lo que se suele hacer es que el cirujano, antes de cortar el cuero cabelludo, infiltre eso con bupivacaína, ¿verdad? O con ropivacaína o con silocaína, cualquier anestésico local. La zona que él va a cortar, y infiltra a ambos lados la zona que él va a decorar con el escoplo. Muy doloroso, y eso es espectacular. De lo contrario, esto se acompaña de taquicardia, hipertensión, que nos obliga a nosotros tener que subir nuestro nivel de anestesia, y allí podemos excedernos de la autorregulación del cerebro se hincha. Como la caja ósea todavía no está abierta, se puede herniar el cerebro. Brutalmente se produce un fenómeno de Cushing, bradicardia, y para el paciente. Si eso ocurre, quiere decir que se hernia. Y termina la cirugía. Entonces, es muy importante que ustedes le digan al cirujano, generalmente los cirujanos en los lugares donde yo estuve,
tienen ya este reflejo, ya está allí sobre la mesa la jeringa de ropiacaína o de bupiacaína para infiltrar el sitio que va a hacer la incisión. Entonces, intubación, infiltración del sitio con anestésico local, se corta, rápidamente se ponen los clamps sobre los bordes de la incisión y se decora. Una vez que se hace la craniotomía, se quita el hueso, allí se empieza el manitol. El manitol, lo ideal es que sea del 20%. Lo ideal es que sea. Entonces se hace 1 mililitro por kilo de peso en 15-20 minutos. O si es al 15%, que es una mierda, 1,5, ¿verdad? O sea, poquito, 1,5 mililitros por kilo de peso, ¿verdad? Y se puede en ese caso hacerle también 20 miligramos de furosemida. Entonces eso ayuda junto con el manitol a producir una diuresis abundante y se produce uno de los componentes necesarios de la neurocirugía, que es la relajación. Se abre la dura madre. Y una vez que se abre la dura madre, ya tenemos una ventana por donde el cerebro se puede escapar, ¿verdad? Y allí se pasa a una anestesia balanceada. Pasa a una anestesia balanceada en donde, si ustedes tienen, por ejemplo, acá tenemos que discutir entre isoflurano y sevoflurano. No hay diferencia. Son la misma cosa. Digamos que el sevoflurano tiene muy poca ventajita. No, es despreciable. Y si vamos a hablar más, digamos, que deberíamos priorizarlo para las mujeres, por ejemplo, que son las que pasan más veces por sala de cirugía. Porque como es un agente que en su metabolismo no produce ácido trifluoroacético, entonces nos deja lo que se llama la cicatriz inmunológica. ¿Qué pasa con el isoflurano que sí tiene metabolismo hepático? Produce ácido trifluoroacético, por pequeño que sea, queda una cicatriz inmunológica. Y eso puede ir aumentando con el número de exposiciones anestésicas. Y digamos que en la 10ª cirugía que tenga por alguna razón, haga una hepatitis relacionada al alopecia. Entonces, vamos a usar isoflurano, que es más barato. ¿A qué concentración? 0,5 en el día. Eso ya es importantísimo. 0,5 en el día, no más. Porque por encima de 1 se puede producir una vasodilatación que va más allá de la... se puede perder la autorregulación y allí el cerebro se te va a hinchar. Entonces, usamos 0,5 a 0,7 algunas veces. 0,5, 0,7 más propofol. Y es lo que hace lo que ustedes quieran. Puede ser fentanil, puede ser fentanil, alfentanil, fentanil, ¿verdad? Y lo que sí es importante, tener una PAM a 70 o un poco por arriba. Porque la presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC o la PAM menos la PVC. Tiene que estar en 60 o por encima de 60. Cuando la presión de perfusión cae por debajo de 60, entonces se produce vasodilatación. Y allí entra la noradrenalina, que por alguna razón, ya sea por sangrado, porque de repente también la ventilación, hay muchos factores que disminuyen el retorno venoso. Entiendan ustedes que la sangre regresa al corazón de 3 formas. Una es la respiración. Cuando nosotros respiramos, con la inspiración hay una presión negativa en el tórax y eso alza la sangre
del miembro inferior al corazón derecho. Pasa al pulmón, allí se oxigena. Con la expiración, la presión se hace positiva y el pulmón, como una esponja, se vacía en la aurícula izquierda para que el corazón izquierdo mande la sangre por todo el cuerpo. Entonces, y en ese momento, el corazón derecho prácticamente no puede meter sangre en el pulmón porque se está vaciando. ¿Estamos? El otro mecanismo por el cual la sangre regresa al corazón es cuando caminamos. Cuando caminamos, los músculos se contraen y llevan la sangre hacia arriba. Y el otro factor por el cual regresa es la presión arterial media. La sangre sale del corazón con una presión, una fuerza que da el corazón como una patada, pero esa patada tiene que ser tan fuerte que haga que la sangre regrese otra vez al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le dormimos al paciente, el paciente ya no camina. La presión es positiva, allí no hay inspiración ni expiración. Se infla el pulmón y después, cuando para la máquina, el pulmón, como está relajado todo el tórax, el pulmón se vacía solo. Pero no generamos nosotros presión negativa, o sea que solamente presión positiva, que son factores que se oponen al retorno venoso. ¿Estamos? Y como nuestro paciente no camina, tampoco respira, solo depende de la presión arterial media. El retorno venoso solo depende de la presión arterial media. Por eso los pacientes también que van a estar en posición medio sentada, por ejemplo, en esta cuestión de la neurocirugía, ustedes tienen que pensar que van a tener no solamente que adaptar su anestesia al paciente, sino a los escenarios que van a trabajar. Estas cirugías que son cada vez menos invasivas, son más simples para el cirujano, pero más difíciles para nosotros que tenemos que manejar la vía aérea y un montón de cosas, ¿verdad? La cirugía por la nariz para para los tumores de hipófisis, acá en la urgencia se está instalando lenta y progresivamente, está este muchacho que vino de Francia, un sector que se llama ictus. Entonces se va a crear un código que se llama ictus. Y por el momento están con los fibrinolyticos. Pero eso, en cualquier momento le van a llamar a ustedes porque van a querer hacer una trombectomía. Y eso se hace con sedación. Se hace por la vía femoral, se mete el catéter allí arriba, se va hasta donde la rama donde está el vaso, ¿verdad? Y aquí se tira un fibrinolytico y se deja un estero. ¿Existe el capital humano para hacer eso? Existe. Entonces van a ir cambiando los escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un paciente que tiene una hipertensión endocraneana por la ventilación mecánica y los halogenados son los vasodilatadores más poderosos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted pasa de una concentración que va por encima de 1, ya se produce un ensanchamiento del continente y el contenido se queda pequeño. Y eso usted lo tiene que sí o sí corregir con noradrenalina. En otros países se usa el pantalón anti-shock, que se pone, ¿verdad? Por la pierna, ¿verdad? Y eso cada 15 minutos se infla. Y tiene de toda la pierna, ¿verdad? Y en el miembro inferior es presión neumática compresiva intermitente. Eso es uso obligatorio en neurocirugía. Entonces se pone de la rodilla hasta el tobillo, se pone la compresión neumática intermitente, ¿verdad? Eso, toda la cirugía. Y cada 15 minutos o cada media hora se infla todo el pantalón anti-shock para aumentar el retorno venoso. Usted, si no tienen eso, como tiempo, esto se corrige con vasopresores, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen una presión arterial media que cae por debajo de 70, 65, digamos,
ya tienen que empezar a patear con su noradrenalina. A baja concentración, pero lleven otra vez la PAN a 70. Porque si la PAN, la presión de perfusión cae de ustedes por debajo de 60, el cerebro se va a hinchar. Ese es un punto que, si te parece bien, tenemos que insistir en que tenemos que manejar lo que es la fisiología y la presión de perfusión cerebral, por sobre todo, en los diferentes pacientes y en todas las edades. Pacientes pediátricos, cuidado. Entonces, en neurocirugía tenemos que empezar, por ejemplo, es muy importante todo lo que está contando el profe, la parte fisiológica es lo que tenemos que comprender primero para poder hacer una anestesia segura y efectiva. Entonces, esa presión de perfusión, el profe está insistiendo bastante en lo que es la presión de perfusión cerebral influida por la PAM. Y a mí me gusta más, bueno, el respirador que nosotros tenemos acá nos permite a nosotros ventilar en modo presión, volumen, control. Está ahí TGV. Con volumen garantizado. Con volumen garantizado. Ese es lo mejor. Porque ustedes le ponen una presión de 12 y el volumen está garantizado. Cuando ustedes ven que en este momento para garantizar ese volumen se necesita 15 de presión, entonces quiere decir que ese paciente perdió relajación. Entonces le relaja. Porque no tenemos nosotros monitoreo de la relajación muscular. Pero la forma más rápida de diagnosticar la pérdida de la relajación es el aumento de la presión diaria. Tenemos dos máquinas, no usan nomás los conceptos. No usan nomás. Y el otro tema es el monitoreo de la temperatura. Porque ojo que no ve el corazón, que no siente. Una vez que termina que el paciente está anestesiado, o sea, anestesia peridural, anestesia general, lo que ustedes quieran. A partir de ese momento, ya no es anestesia, es reanimación. ¿Y qué es reanimación? Corregir la información que le da el monitor. Si en el monitor tiene taquicardia, bien que usted hace cualquier cosa para bajar la frecuencia cardíaca. Si el paciente hace taquicardia, bueno, le meten atropina, pero rápidamente, eso es porque tienen el monitor, ¿verdad? Si baja la presión, le hacen efedrina, pero algo hacen. Pero, y si no tienen allí la temperatura, no les calienta. Porque, como le digo, ojo que no ve corazón, que no siente. El paciente está allí tranquilo. Y una de las cosas que muchas veces mata a los pacientes en cirugías largas, sobre todo en esto, por ejemplo, sangró 2,5 litros. La temperatura va por la sangre. Y un paciente que perdió esa cantidad, ustedes lo tuvieron que reponer líquido, que está a temperatura ambiente, ¿verdad? La sangre que viene allá de por más que usted caliente, está ya es supera a 10 grados, ¿verdad? 10 grados. Y el medio interno es 36 grados. Y la física que dice que el cuerpo más caliente le cede calor al más frío. Entonces va bajando la temperatura. Y el corazón puede desfibrilar a 33 grados. Y con seguridad a 32 grados. Pero con seguridad. Entonces usted le está dando aire frío, líquido frío. Perdió sangre por donde se fue no solamente hemoglobina y factores de coagulación y proteína, sino también se fue temperatura. Terminó ustedes les pasaron sangre, ya todo espectacular, la cirugía salió perfecto, ¡brum! De golpe paró el paciente. Hoy, con la reanimación. Murió el paciente. Y ese paciente probablemente no es hipotécnico. Fibrillado, estaba ahí entre 33, 32, 33, ondita y ya que pisó su sistema de termorregulación. Por eso, profe, está considerado como un monitoreo estándar. Estándar, claro, temperatura sí tenemos, es cuestión de meter el termómetro. Meter el termómetro y listo. Cuando vos veas ahí tu temperatura está en 34 grados, yo estoy seguro que va a ser como si yo viera la frecuencia a 120 o a 40. Algo te va a indicar a hacer. Otra variable también, profe, es que la hipotermia afecta la coagulación. Si sangró mucho, va a ser mucho más difícil que pare el sangrado porque hay una alteración ya en la coagulación. Claro. Se llama no triada, eso de la triada de la muerte
acidosis metabólica, hipotermia y displasia. Profe, dijiste algo muy importante ya para ir terminando. El tema de la relajación muscular. Porque tenemos ese mito de que no hace falta que esté muy relajado en neurocirugía, pero sin embargo, hablaste mucho de lo que es la importancia que el paciente tenga una buena relajación muscular. No, tiene que estar bien relajado. Tiene que estar bien relajado. Porque una pequeña pérdida de la relajación que nosotros no vemos hace que el paciente se vuelva rígido. Y esa rigidez produce una especie de basada. Una especie de basada y por supuesto se intoxica. El paciente tiene que estar bien relajado. Sí, por eso la cirugía prolongada, de repente uno ve y tiene dosis en la inducción nomás y ya pasaron 5 horas de cirugía, ¿verdad? Hay que tener cuidado y por eso es importante el monitoreo. Tenemos que aprovechar todos los monitoreos que tenemos. Tenemos un monitoreo de la relajación muscular, tiene que tener el paciente porque es fundamental en todo tipo de cirugía, especialmente en neurocirugía. Profe, bueno, no sé si tiene algún comentario más. No, y eso, como que también la ventilación en modo presión, con volumen garantizado. Cuando vos ves que tu volumen está garantizado, pero no con la presión que tuviste al comienzo, quiere decir que está perdiendo relajación. Entonces tenés que hacerle un poco de relajación. Esa pérdida de la relajación, analizar un poco si está en relación a tu frecuencia cardíaca, a tu presión arterial, que no sea que también la anestesia esté muy ligera. Se trabaja con, vamos a dejar acá anestesia viva en paciente con hipertensión endocraniana hasta la apertura del cráneo y pasar después a la técnica balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner isofurano a 0,5, 0,7, ¿verdad? Que nos va a permitir, si estábamos usando, por ejemplo, 3 sitios, 3 nanogramos, sitio efecto de propofol a 1. Yo trabajo así. Cuando tengo hipertensión endocraniana, inducción con, ¿cómo se llama? Con propofol, fentanil, incubación traqueal. Después, sitio efecto 3 nanogramos, fentanil a 1, bien relajado, bien analgesiado, mantener una pana de 70. Sí, yo no soy tan fanático, yo no uso el fentanil, uso el fentanil, pues si lo voy a usar, lo voy a usar en esa concentración que sea eficaz. Entonces, buena analgesia, y si la PAN está por debajo de 70, entonces le bajo mi opiáceo, porque los opiáceos son los que anulan la liberación de catecolaminas. Más otra vez el efecto vasodilatador de las otras dos, ¿verdad? Entonces, bajo si estaba a 0,1, bajo a 0,5. Y ya le meto noradrenalina. La noradrenalina tiene que ser de isofacto, llevar la pana a 70. Cueste lo que cueste. Y de los líquidos, cloruro de sodio, por cada 2 frascos de cloruro de sodio, un frasco de zinc lactato para disminuir la acidosis hiperclorémica. Entonces, por cada 2 frascos de fisiológico, uno de zinc. Yo en la inducción también suelo hacer Hemacel 500 mililitros, porque eso es algo que queda en el compartimiento intravascular. El otro rápidamente pasa al espacio intersticial, más otra vez el tema de la ventilación que ya hablamos y todas esas cosas, la vasodilatación, todas esas cosas, rápidamente nos quedamos sin volumen de retorno. Entonces, en el priming, ¿cómo se llama? Hemacel. Y después, suelo fisiológico, 2. Y si sangra el paciente, atente a la hipotermia y monitoricen la temperatura. Yo quiero recalcar algo, porque dijiste el tema de la analgesia, ¿sí? En la primera etapa,
donde puede ser justamente una variable que nos descoordine toda nuestra planificación anestésica, porque es demasiado importante esa autorregulación, no perder esa autorregulación cerebral que se ve afectada justamente con los inhalatorios a altas dosis. Y la otra arista es de que el paciente no salga de plan, ¿sí? Que puede ser catastrófico en la primera etapa, luego al abrir el cráneo sale como quiere escapar, parece el cerebro. Y eso suele suceder muchas veces cuando se le hace la intubación, el paciente está en un plano suave, vamos a decirle, porque no tiene estímulo, se le está preparando y de repente colocan los pinos. Uno no estaba preparado, no planificó, no se le hicieron las infiltraciones y hace una crisis hipertensiva de 200, 220 y ahí sí que ya nos fuimos al mazo. Después se abre el cerebro, está todo hinchado, una pelota ahí, es todo un desastre. Entonces hay que tener mucho cuidado, comunicación con el neurocirujano. Esa infiltración que dice el profe, yo no sé ahora los neurocirujanos acá si la están haciendo previamente. Sé que en Luque los neurocirujanos que son de la escuela de IPS, ellos realizan esas infiltraciones de esa manera, justamente en la región en la cual ellos van a trabajar y de forma subcutánea previo al corte. Posterior a la preparación, justamente ya se hacen todas las infiltraciones. Yo antes no había visto eso acá, no sé si ¿cómo acá están manejando eso? Suelen hacer. Sí, me están haciendo. Está bien. Bueno, entonces eso es fundamental y tenemos que estar atentos con nuestro plano anestésico, ¿sí? Para que no se nos desequilibre toda la ficha. Bueno, pues, ¿te parece? ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, entonces muchísimas gracias a todos por su presencia, Javi. ¿Quieres decir algo? Bien, gracias a todos entonces. Muchas gracias también por presentarme en todo ese video de presentación. Muchas gracias. El enlace el nuevo número y me sale el número activo todavía. El enlace, no, le comparto el enlace. Sí.